No, vamos a comenzar con la primera nota para hablar de cómo llegamos o cómo llega el votante. Vamos a usar como ejemplo la provincia de Buenos Aires, pero bien podríamos hablar del votante del argentino o de la Argentina a nivel nacional. Vamos a hablar con Manuel Zunino, quien trabaja en la consultora Proyección Consultores y quien nos puede dar algunos datos más de cómo estamos preparados o para saber qué es lo que se puede llegar a venir. Manu, ¿cómo andás? Rodrigo Marcovilés es mi nombre. ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. En principio, veníamos con una bajísima participación. Se hablaba de que siempre hay que compararlo con los legislativos. Es por eso que la primera pregunta me gustaría hacértela acerca de lo ocurrido el otro día en la provincia de Corrientes, donde hubo un número mucho mayor de concurrencia a las urnas, pero era una elección ejecutiva, con lo cual no sé si hay que tenerla en cuenta, si es que la gente por indignación o por lo que sea vuelve a ir a votar, o es que hay que compararlo con una ejecutiva y no entra en la comparación de lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué vislumbrás que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires con el nivel de participación? Sí, coincido que hay que comparar elecciones del mismo tipo para poder sacar conclusiones. La de Corrientes fue una ejecutiva y compararla con la de 2021, el nivel de participación, y sobre todo porque los dos tipos de elecciones generan un atractivo que no hace falta ni siquiera explicar distinto, ¿no? No es lo mismo elegir al gobernador o al presidente o al intendente que los legisladores y en los distintos casos legisladores provinciales, que la gente no los conoce tanto, no entiende bien, o una gran parte no entiende bien de qué se trata esa elección, y entre el esquema rutinario de ir a votar, la desafección que hay política o la sensación de que la política no resuelve los problemas, que es el gran punto, y una ciudadanía a lo largo y ancho del país muy preocupada y con la cabeza muy puesta en llegar a fin de mes, con estrés laboral importante, con muchísimas dificultades. Creo que se construye un combo en el que las elecciones legislativas estamos viendo baja participación y la provincia de Buenos Aires no tendría por qué ser la excepción. Nosotros no encontramos hasta ahora indicadores que nos marquen que va a haber una participación más alta, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires en mayo, digamos. O sea, creo que hay un nivel de desconexión de la gente con la política que pasó de bronca a resignación en algunos casos, con, por ejemplo, el 45% de los bonaerenses que están de acuerdo con la idea de que por más que vayan a votar no va a cambiar nada, con la mitad de los bonaerenses que no tienen muy claro qué es lo que se elige, así que creo que es un panorama en el que probablemente veamos una participación menor al 60%. Si supera el 60% sería un gran éxito de la campaña política y quizás tenga que ver con cómo se viene calentando la agenda en las últimas semanas. Un gran éxito de qué espacio, porque ¿cuál es el espacio que más pierde al haber una concurrencia baja? Mira, el votante más blando, digamos, o el que menos probabilidad, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, de ir a votar tiene, es el votante en el conurbano libertario. O sea, o que votaría, no libertario en términos de núcleo duro, sino que votaría la Libertad Avanza. Bien. En ese sentido, la Libertad Avanza necesitaba que se caliente un poco el escenario para poder motivar a ese electorado que no está tan compenetrado. El votante peronista es un poco más firme, digamos. Tiene más decidido su voto, es más fácil registrar por dónde va a estar el voto peronista el próximo domingo que el resto de los espacios. Sí. En ese sentido, le convendría que crezca la participación en la Libertad Avanza a priori. El tema que lo que pasó en las últimas semanas hace que esa gente que estaba dudosa de ir a votar, encima observa el escenario de presuntas coimas, de audios que no se dejan difundir, y de un montón de situaciones que lo ponen al oficialismo en una posición muy incómoda, con frente, por ejemplo, a discapacitados que son víctimas, muy víctimas y demás. Y entonces uno ya dice, ¿a quién le convendría? Antes, hace un mes, yo te decía, Libertad Avanza necesita mayor participación. En este contexto, quizás esa gente va a votar el domingo y termina votando una opción de centro, a la izquierda, o alguno muy enojado con el gobierno, al peronismo. Entonces me parece que se volvió más turbio el panorama para poder determinar
esa respuesta que vos me estás planteando. No, vos me decís que el gobierno necesita recalentar el tema de campaña previo a las elecciones. Hoy va a haber un cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, donde ya se está hablando de que llegaron encapuchados, se habla de que puede haber infiltrados, de que le podría convenir al gobierno que ocurra algo similar a lo que le pasó a un Bolsonaro, es decir, una cuestión de atentado. Me estoy yendo medio por las ramas, pero la consulta es, ¿cuánto tiempo antes de decidir el voto tienen ustedes pensado, estudiado o trabajaron al respecto? El votante decide a quién votar, ¿sí? Porque la campaña a veces, que parece corta, termina siendo muy larga porque el votante, muchos dicen que en el cuarto oscuro decide, otros dicen que un par de días. Más o menos, ¿cuánto tiempo antes se decide un voto, en mayoría? Mira, primero respecto a lo de Moreno, creo que la Libertad Avanza viene necesitando que la gente se informe de que hay elecciones el domingo, y una parte importante de los bonaerenses que no está al tanto o no conoce bien qué es lo que se elige, y en ese sentido es más difícil que encuentre motivación para ir a votar. Después, lo que pasó en Loma de Zamora, por ejemplo, le sirvió al gobierno para pasar de ser victimario a víctima, ¿no? Y en ese sentido, mucho se especula con lo que pueda llegar a pasar hoy. Respecto a la campaña, la prolongación y demás, la gente se va informando en los últimos 10 días, la última semana empieza a ser parte de la conversación social el tema electoral, y cerca de un 10% define su voto los últimos días, ese mismo día o adentro del cuarto oscuro, como decías vos. Estamos hablando de 1 de cada 10 votantes, que es muy difícil determinar con antelación a quién va a elegir. Claro. Eso es una de las dificultades que nos genera para los que hacemos encuestas poder pronosticar el resultado, porque imagínate, en una elección que se espera sea cercana entre las dos primeras fuerzas, entre Fuerza Patria y Libertad Avanza, un 5%, un 6%, un 10% que defina su voto de última hora y que no lo registraste en las encuestas, lo que solemos definir como indeciso, y te altera el resultado final. Vos venís viendo una foto y después la foto del domingo y del lunes que viene puede llegar a ser en alguna medida distinta. Uh-huh. Se baraja, ¿qué números tienen ustedes? Porque yo estoy viendo muchas consultoras afines al oficialismo que están dando una desventaja, es decir, que pierden por una diferencia abultada, y me parece que están esbozando un Frente de Todos 2021, ¿viste? Que el Frente de Todos termina perdiendo, pero termina casi festejando porque no pierde la magnitud que se esperaba que perdiera. Veo algunas consultoras que dan 10 puntos por abajo a la Libertad Avanza para después, si llegan a perder, cualquier resultado sea bueno. ¿Ustedes qué números manejan? Claro, puede tener que ver con eso. Creo que también hay que medir lo que se trata de generar en términos de expectativas y de escenarios y la realidad. Nosotros tenemos, primero, datos siempre desde julio hasta acá, primero el peronismo, Fuerza Patria. Ajá. Nunca lo tuvimos al revés, pero hubo una diferencia ajustada. Tuvimos 1,5 puntos, tuvimos 3 puntos, tuvimos 2 puntos, llegamos a tener 4 de diferencia, pero siempre dentro de esos márgenes. La última medición, 2,5 puntos arriba del peronismo, lo que es muy poco pensando en el margen de error de las encuestas, en 4 o 5 puntos de indecisos que son muy difíciles de definir por algún espacio, porque te dicen que tienen mala imagen de todos, que podrían votar a cualquiera o que no votarían a ninguno, o sea, cosas muy difíciles de definir en una encuesta, y estamos hablando de los márgenes. Uno dice, podrían estar pasando dos cosas, pienso, ¿no? Que haya un votante un poco avergonzado de decir que va a votar a Javier Milei por todo lo que está pasando y que eso no lo podemos registrar en las encuestas, y después un movimiento territorial de parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que el peronismo gobierna sobre el 75% de la población, son el 60% de los intendentes, un poco más, y eso tampoco se puede registrar, lo que se suele denominar el aparato. Creo que esas dos cosas pueden llegar a mostrarnos una foto un poco distinta de la que estamos viendo, pero para resumirte, Rodri, siempre lo tuvimos arriba del peronismo, en promedio por 2 puntos. Manuel Zunino trabaja en Proyección Consultores. Muchísimas gracias, Manu, como siempre, por estos minutos aquí en Radio Belgrano. Gracias a vos, abrazo grande. Nosotros continuamos con más Comunas AM.